Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema, un tema muy importante, que es el tema de primeros auxilios, que es parte de todo el sistema de inducción de cualquier tipo de trabajador que ingrese a TASA. Esta exposición es muy elemental, es una exposición bastante didáctica para que pueda el trabajador, en este caso el trabajador contratista o trabajador de la empresa, sepa exactamente qué hacer o qué realizar en casos de cualquier tipo de emergencia. Entonces vamos a empezar por el tema de qué cosa es primeros auxilios. ¿Qué definimos por primeros auxilios? Son una serie de procedimientos destinados a asistir a personas en situación de emergencia o urgencia médica. La idea es qué hacer en caso de ambas situaciones, tanto emergencia o urgencia médica. Emergencia médica es cuando peligra la vida del trabajador. Y urgencia médica es cuando la criticidad no conlleva tanto a perder la vida en ese trabajador. Tenemos como emergencia, cuando hay una persona corre riesgo inmediato, por ejemplo una hemorragia masiva, alguien que se corta el brazo y justo en ese corte va a afectar una arteria que comience a desangrarse. Paro cardíaco, que es una emergencia súbita. Un traumatismo múltiple, una caída desde altura donde vamos a tener múltiples fracturas en todo el cuerpo. ¿Y qué cosa es una urgencia? Tenemos cierto tiempo para actuar. Tenemos ciertas horas o cierto tiempo donde yo puedo ver qué puedo hacer o cómo lo puedo ayudar. En el caso del dolor abdominal, una fractura que no es complicada, una fractura que sí la vi, está deformada, pero no compromete arterias o nervios, un dolor de cabeza intenso que yo todavía lo puedo manejar. Puedo ver qué hacer al respecto. No es tan inmediato como la emergencia. ¿Cuáles son los objetivos de estos primeros auxilios? En primer lugar, vamos a conservar la vida. Ese es el factor elemental. Tenemos que conservar la vida de esa persona. Evitar complicaciones, tanto físicas como psicológicas. Eso es lo importante. Ayudar a la recuperación. Asegurar el traslado de accidentados a un centro asistencial. ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo voy a trasladar? ¿De qué forma? ¿En qué tipo de situaciones? ¿En qué tipo de vehículos? Eso es lo importante en el tema de traslados. ¿Qué hago? ¿Qué hacer al respecto? Ya sucedió la emergencia y primero lo que tengo que hacer yo como trabajador, si es que me encuentro frente a esta situación, es conservar la calma. Debo estar tranquilo, lógicamente que a veces no todos tenemos la misma reacción al momento de un accidente. Puede ser que encontremos de repente una persona que está totalmente ensangrentada o una persona que se encuentra con una fractura expuesta, donde yo voy a terminar de repente por tocarme de nervios. Entonces la idea de esta situación, o la idea de si yo me encuentro en una situación de este tipo es conservar la calma. Luego tengo que evaluar la seguridad de la escena. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo que ver qué cosa es lo que voy a realizar, qué cosa es lo que voy a hacer al respecto. ¿Dónde estoy? De repente estoy en una situación donde yo para salvar a esa persona también está mi vida en riesgo. Entonces yo evalúo rápidamente el panorama, evalúo la escena. ¿Qué voy a hacer al respecto? Si me acerco y de repente veo que la situación no es la adecuada para mí y voy a terminar yo también formando parte del accidente, entonces no ingreso a salvar a esa persona. Lo que hago es avisar qué está pasando para que podamos ver la forma de poder ingresar. Caso, por ejemplo, de un producto químico que se haya derramado o de repente un incendio que ya comenzó, donde personas están atrapadas. Entonces yo evalúo el entorno antes de poder ingresar a poder auxiliar. Luego sigue preguntar qué pasó. O sea, te acercas y le preguntas a esa persona qué pasó, qué sucedió, cómo te caíste, cómo te golpeaste, qué estabas haciendo, siempre y cuando esté consciente. Averiguar si la víctima sufre de una enfermedad crónica. Es muy importante saber si es cardíaco, si es diabético, si de repente tiene alguna enfermedad asociada de repente renalmente, una insuficiencia renal crónica. Entonces averiguamos qué tipo de enfermedades tiene esta persona que pueden haber conllevado a este tipo de accidente. Organizar un cordón humano. ¿Qué quiere decir? Que yo comienzo a ver el tema de comunicación, de cómo puedo yo llegar a la información y yo auxilio y comienzo a trasladar a la demás gente que puedan avisar hasta donde yo voy a tener o voy a llegar con la ayuda. Y por último, el tema de bioseguridad, que es muy importante. Yo tengo que, si voy a comenzar a auxiliar a una persona y veo que esta persona tiene una hemorragia, yo tengo que tener los medios necesarios como unos guantes para poder tocarla. Yo voy a entrar en contacto con material, o en este caso secreciones biológicas de la persona. Y exactamente yo no sé qué tipos de
tipos de enfermedades o pueda tener. Entonces tengo que protegerme con un par de guantes. Si es que voy a dar reanimación cardiopulmonar, tengo que usar, como se ve en la gráfica, ¿no?, el respirador artificial, donde yo coloco este respirador en la boca del paciente y por medio de ese tubo yo voy a darle ventilación a esa persona. No boca a boca. Generalmente en todas las reanimaciones cuando no tenemos este tipo de dispositivo tenemos que hacerlo boca a boca, que eso es lo que implica hacer la reanimación cardiopulmonar o el RCP, que es conocido mundialmente. Lo que no hay que hacer, ¿qué es lo que no debemos hacer? Exactamente lo que no debemos hacer es no arriesgar la vida. No abandonar a la víctima o dejarla sola. No haga comentarios sobre el estado de la víctima. Si vemos que de repente una persona que vemos que está mal y que tú ves que está recontra dañada, no puedes comentar frente a otros o de repente asustarte y decir, uy, no, ya fue ya murió ahí quedó ya, pobrecito. Entonces la víctima te puede estar escuchando y puede entrar en pánico y saber que le viene algo peor o como consecuencia del accidente. No administrar medicamentos si yo no conozco exactamente cuál es el estado de esa persona. No se puede administrar nada si yo no sé lo que estoy administrando. No entrar en pánico. Si veo un accidente, como lo hablamos al principio, que requiere de repente múltiples ayudas, o si yo estoy solo, no tocarme de nervios o entrar en pánico, porque ese tema de entrar en pánico, ponerse nervioso, hace que uno pierda la estabilidad o el conocimiento de poder ayudar a esa persona y de repente ayudarla de mala forma. Y terminar, en vez de ayudándolo, lesionándolo mucho más todavía. No obliga a la víctima a moverse, importantísimo. Si yo no estoy seguro que él tiene algún tipo de problema en la columna vertebral o en el cuello, en la columna cervical, no puedo moverlo. Primero tengo que cerciorarme de que no tiene algún tipo de lesión, o si lo voy a moverlo adecuadamente en los medios necesarios, en una camilla, ya fijarlo en una camilla o ponerle un collarín cervical si el caso es de una caída. No administrar líquidos si se encuentra inconsciente. ¿Por qué no administrar líquidos? Porque yo puedo hacer que él se aspire con estos líquidos. Puedo hacer que él, al darle medicamentos, como está inconsciente, ese líquido puede entrar a sus pulmones y generar la muerte por aspiración. Entonces, como se ve en la gráfica, primero que tengo que hacer yo es evaluar. Voy a evaluar el estado de conciencia. Doble estímulo, verbal y táctil. Comienzo a llamarlo, a moverlo, simplemente ahí de los hombros. ¿Está usted bien? ¿Usted puede escucharme? ¿Me escucha? ¿Sabe quién soy? ¿Qué le pasó? ¿Qué le duele? Entonces yo comienzo a estimular lo verbal y a tocarlo táctilmente. Se refiere a moverlo de los hombros o de los brazos. No exactamente mover todo el cuerpo, ¿no? Entonces yo voy a evaluar la conciencia y voy a saber si está consciente o inconsciente. El otro punto es evaluar la respiración. Tengo que ver si este señor está respirando o no está respirando. Para esto yo tengo que efectuar y mirar, escuchar y sentir. ¿Qué cosa voy a mirar? Si se mueve el tórax. ¿Qué voy a sentir? Si se mueve o se eleva el tórax. Pongo la mano en el pecho. ¿Y qué voy a escuchar? La respiración. Si hay o no un tipo de respiración. ¿Qué más voy a evaluar? El pulso. Comienzo a buscar pulso a ver si tiene latido cardíaco. Y la mejor forma de buscar el pulso es en la arteria carótida, que está en el cuello. Es una arteria grande que irriga el cerebro, donde yo puedo poner mis dos dedos y ver si la pulsación es fuerte. Y todos podemos poner los dedos en el cuello y vamos a sentir una gran pulsación. Es diferente colocar los dedos en el pulso de la parte radial, que es generalmente la que colocamos. Muchas veces, si no tenemos práctica en saber dónde está el pulso, algunos van a decir, no tengo pulso o no lo siento. Y no es que no lo sienta, sino que el pulso a veces es indescriptible cuando yo no lo palpo muy bien. Pero en la arteria carótida, que es en el cuello, sí lo voy a poder palpar. U otro pulso grande también es en la arteria femoral, casi a la altura de la ingle, donde yo pongo mis dedos y voy a poder sentir el pulso tanto en la arteria femoral como en la arteria carótida. Que son puntos importantes para yo poder palpar el pulso de una persona. Y ahí donde yo voy a ver que los latidos de un adulto normal son entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, que es lo que se espera. Bueno, vamos a pasar a otro tópico al respecto, que es ya hablar de heridas y hemorragias, donde yo voy a evaluar cada tipo de herida o cada tipo de situación al respecto. Tenemos, por ejemplo, qué hacer para tener una hemorragia externa. Primero, si vemos una hemorragia o una herida con demasiado sangrado, tengo que hacer yo presión directa sobre la herida. Coger una gasa
y presionar muy fuerte. Lógicamente para eso tengo que tener los guantes puestos en mis manos para no tener ningún tipo de contaminación al respecto. Hacer una buena presión directa. Luego colocamos apósitos al respecto de esa herida. Posteriormente, ese apósito voy a colocar otro más encima de ellos. Y por último, un vendaje compresivo, que es que me va a ayudar a poder detener esa hemorragia y posteriormente ver qué cosa es lo que voy a hacer, qué se necesita hacer. Una sutura en un plano, en dos planos. Entonces eso se verá ya para poder... Pero lo último que nos interesa ahorita es parar la hemorragia externa para luego ver qué cosa vamos a hacer.